Me senté al borde de un acantilado con vistas a mi ciudad como un justiciero de cómics. La soledad que buscaba cuando vine aquí nunca llegó. Quería silencio. Quería que el mundo estuviera en silencio, aunque solo fuera por un momento para poder ordenar mis pensamientos. Incluso aquí arriba, podía ver el ruido de la ciudad. Podía sentir el ruido de su vida, una vida ruidosa abajo. Los sonidos de esa vida resonaron en el aire y me encontraron. No pude escapar de ella. Solo la muerte podía proporcionarme el silencio que necesitaba. Pude escuchar el fuerte aullido de las sirenas, como lamentando el destino de una desafortunada víctima. El estruendo de los aviones resonó en el aire. Incluso los animales invisibles a mi alrededor parecen estar alborotados. El ulular de los búhos, el aullido de los coyotes, incluso los ladridos de los perros domésticos llenaban el aire. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, contando historias no contadas. Algunos de ellos eran eróticos, otros violentos y sórdidos. Incluso hubo historias que combinaban ambos. Literalmente miles y miles de historias se desarrollaban en este mismo momento. Por ejemplo, al comienzo de la noche, una mujer estaba tendiendo su ropa para una cita. Su armario obscenamente grande tenía un armario extenso para elegir. Se decidió por un vestido de cóctel nuevo que había comprado recientemente. Cuando lo compró, no tenía planes para el evento. Ella simplemente lo vio, quiso tenerlo y lo compró sin pensarlo dos veces. A menudo hacía las cosas de manera similar. Los números en la etiqueta del precio eran irrelevantes para ella. Ella ni siquiera lo miró. No importa cuántas veces usó su tarjeta de crédito, nunca fue rechazada. Era casi como magia, un pozo interminable que nunca se seca. Esta mujer feliz se estaba preparando para lucir lo mejor posible. Ella quería que su compañera apreciara su belleza, ¿y qué mujer no quiere eso? Su perfume de 150 pesos estaba listo para rociarse en lugares clave para obtener un aroma sutil pero embriagador. Se dio un baño largo y pausado con sales de baño perfumadas. Luego se peinó cuidadosamente y se maquilló con la precisión de una artista. Después, se vistió frente a un espejo de cuerpo entero para asegurarse de que todo estuviera perfecto. Sonó su teléfono celular, interrumpiendo la ceremonia. Echó una rápida mirada a la pantalla, sonrió comprensivamente y respondió con un saludo gutural y seductor. La conversación fue corta, pero tenía muchas pistas. Terminada de arreglarse, dio una última vuelta frente al espejo. A ella le gustaba su reflejo y sonreía confiada. Ella salió de la habitación y, saltando en su lugar, salió a la noche. ¿Por qué describí su preparación con tanto detalle? Porque cuán meticulosamente se preparó para salir de noche era muy extraño considerando el hecho de que su esposo estaba fuera de la ciudad. ¿Es posible que una mujer se prepare así para una cita informal con amigos? Por supuesto que era posible. En este caso, sin embargo, era poco probable. ¿Cómo lo sé? Porque conocía a la mujer y, lo que es más importante, a la persona que estaba a punto de conocer. Entendí por qué esperó hasta que su esposo estuviera fuera de la ciudad antes de hacer planes con este hombre. Su coqueteo y conversación confirmaron mis peores temores. Ella me abrió puertas en áreas que ni siquiera sabía que existían. Ira, odio. Me disgustaba siquiera pensar en ello. Ella me disgustó. La amaba con todo lo que tenía. Le debía todo. Pero ahora ella era todo lo que odiaba en una mujer. Sé que no debería pensar así. A los hombres se les enseña a respetar a las mujeres. Nuestro trabajo es amarlos, protegerlos y apreciarlos, incluso comprenderlos. Probablemente esto sea una tarea demasiado difícil para la mayoría de los hombres, pero lo intentamos de todos modos. Nos enseñan a poner a las mujeres en un pedestal, incluso a una edad temprana. A los niños se les enseña que las niñas son azúcar y especias y todo eso. La primera mujer que conocemos es nuestra madre, que nos dio a luz,
Y luego elegimos como compañera de vida a la mujer que esperamos que nos dé hijos. Se supone que estos actos benéficos nos hacen sentir honrados. Pero cuando lo piensas, la historia resulta incompleta. Después de todo, ¿crean vida por sí mismos? Entonces, ¿qué le debemos a las mujeres? Realmente respeto. Absolutamente. El mismo respeto que deberíamos tener por la gente en general. Pero, ¿por qué tanta gente piensa que deberíamos respetarlos más que a los hombres? No lo dicen con tantas palabras, pero la sociedad en general valora más la vida de las mujeres que la de los hombres. En comedias de situación y comedias sobre la vida familiar, las esposas siempre son retratadas como mujeres atractivas e inteligentes que tienen el desagradable deber de limpiar o arreglar los líos de los torpes alborotadores con los que están casadas. Father Knows Best ha sido reemplazado por Everybody Loves Raymond. No estoy acusando al programa, me gusta. Es solo un ejemplo. ¿Qué significa todo esto? Significa que tratamos a las mujeres como si todo lo que hacen y dicen estuviera fuera de juicio. Todo lo que dicen debe tomarse como evangelio, aunque no lo sea, solo se equivocan cuando quieren admitirlo. De hecho, obligado a admitirlo después de agotar todas las demás opciones. Otras veces, a los hombres se les dice que mantengan la boca cerrada si quieren paz. ¿Por qué dudar de las mujeres o responsabilizarlas por sus palabras o acciones se ha convertido en sinónimo de misoginia? Nos hacen esto todo el tiempo. ¿Por qué está mal el doble rasero si no favorece al sexo débil? Cuando los hombres engañan, son etiquetados como las peores personas. Cuando las mujeres engañan, a menudo se supone que su esposo la ha decepcionado. Llamar gilipollas a un hombre es parte de la cultura pop. ¿Por qué estoy equivocado? ¿Odio a las mujeres? ¿Es este el monólogo quejumbroso de un hombre herido que ahora mira al sexo opuesto con desprecio? ¿Soy IA? ¿Misógina? ¿Ves cómo las preguntas justas se convierten en etiquetado? Antes de que dejes de leer y pienses que soy una especie de mujer que odia a los imbéciles antifeministas, debería decirte por qué estoy sentada en este acantilado haciendo estas preguntas. Esta tarde, mi visión del mundo estaba completamente destrozada. Todo lo que me enseñaron en mi juventud se puso patas arriba en cuestión de minutos. Todo lo que mis padres me dijeron sobre el matrimonio era mentira. Mi mamá me dijo mentiras sobre qué esperar si tratas bien a las mujeres. Mi padre me dijo mentiras sobre ser un hombre de verdad. Dieron forma a mi idea de cómo debería ser la vida cuando me case. Ellos son la razón por la que estoy sentado al borde de este acantilado, literal y figurativamente. Creo que necesito volver al principio. Quizás entonces podamos entender cómo llegué aquí. Podemos ver cómo terminé en este acantilado hace 4 años. Es una buena mujer la que tienes ahí, hijo. Cuida de ella. Respétala. Sé el tipo de hombre que te enseñé a ser. Mi padre brilló de orgullo cuando me dijo eso. Él me acercó a él y me dio un abrazo varonil, dándome una palmada severa en la espalda. Lo haré, papá, lo haré. Después de un breve abrazo, nos separamos el uno del otro. Parados en una de las trastiendas de la iglesia, vestidos con smoking a juego, esperamos la hora señalada para caminar por el pasillo hacia mi futuro. Podía escuchar el zumbido emocionado de la multitud en el santuario. ¿Dónde está mamá? Él sonrió y tarareó. ¿Conoces a tu mamá? Ella está ladrando órdenes a las damas de honor, volviendo locos a todos. Incluso el sacerdote probó. Una expresión de preocupación apareció en mi rostro. Papi, por favor, no dejes que su doctora Tavi se vuelva loca, especialmente hoy no. Esto es sobre ella y yo, no sobre mami. Ya sabes cómo se pone cuando todo tiene que ser perfecto. Hijo, relájate. Tu mamá solo está emocionada y tratando de asegurarse de que todo salga bien. Ella ha estado soñando con este momento desde la primera vez que te tuvo en sus brazos. Papá, hijo, mírame. Mi papá me interrumpió con voz severa,
poniendo ambas manos sobre mis hombros. Respiró hondo, demostrando que quería que yo hiciera lo mismo. Seguí su ejemplo. Estás nervioso. Sé por lo que estás pasando. Yo mismo lo he pasado. Todo hombre pasa por eso. Si no estuvieras nervioso, estaría preocupado. Asentí de acuerdo con sus palabras y respiré hondo de nuevo. Cálmate. Él continuó. Nada impedirá que Tavi se case contigo. Nada. Ella te ama muchísimo. Ni siquiera tu madre podría volverla lo suficientemente loca como para cambiar de opinión. Tienes razón. Dije, tratando de calmar mis nervios. Mi estómago estaba hecho nudos. Este fue ese momento, el momento de la verdad. Dedicaría mi vida a Tavice y juré oficialmente serle siempre fiel. Amaba a Tavi con todo mi corazón. No quería a ninguna mujer más que a ella. Aún así, la idea de ser su esposo por el resto de mi vida fue un poco abrumadora. Después de todo, solo tenía 23 años. Si viviera hasta los 85 años, el resto de mi vida serían 62 años. ¿Y si mi amor por ella no fuera lo suficientemente fuerte? ¿Y si no fuera un marido lo suficientemente bueno? ¿Qué pasa si mira hacia atrás y se da cuenta de que cometió un terrible error al casarse conmigo? ¿Y si viene alguien mejor? ¿Y si mi padre debe haber leído mis oscuros pensamientos? Una vez más, él me sacó de ellos. Quiero que pienses en mí y en tu mamá. Míranos, llevo 17 años casado con ella y no pasa un día sin que me arrepienta. Tú y ella son lo más preciado que tengo y sin ti, mi vida estaría vacía. La amo tanto como cuando la vi con su vestido de novia. Ella es mi todo. Las cosas no siempre han sido fáciles entre nosotros. Después de todo, soy 9 años mayor que ella. Debido a la diferencia de edad, a veces tenemos dificultades. Discutimos y peleamos, pero siempre lo superamos. Ella sabe que no iré a ninguna parte. Después de todo lo dicho y hecho, cada uno de nosotros sabemos que tenemos una pareja para toda la vida. Nada puede mantenernos separados. No dejaré que eso suceda, y ella tampoco. Confía en mí, hijo, esto es lo que quieres cuando despiertes. Décadas a partir de ahora, cuando su hijo camine por el altar, estará orgulloso de decirle lo siguiente. Lo mismo. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no las dejé caer. Después de todo, tenía orgullo. En cambio, resoplé rápidamente y, para evitar una incómoda muestra de emoción, pregunté en broma. ¿Y si tengo una niña? Le tomó un momento darse cuenta de lo que había hecho, pero estuvo de acuerdo. Él sonrió y dijo. Entonces seguirás intentándolo hasta que tengas un niño. Quiero un nieto. Sí, señor, lo haré por usted. Cuando dije eso, su rostro se contorsionó un poco y le pregunté demasiado. Sí, un poco. Él respondió rápidamente con una breve inclinación de cabeza. Nos echamos a reír cuando él negó con la cabeza fingiendo disgusto. Me alegré mucho de que estuviera aquí conmigo de nuevo. No podría haber elegido un mejor padrino. Él era el único hombre que estaba considerando. Ni siquiera mi mejor amigo Robbie era comparable a mi padre. Henry era técnicamente mi padrastro. Mi verdadero padre se fue cuando yo tenía 2 años. Nunca supe en qué circunstancias exactas decidió dejarnos. Mi madre lo mencionó lo menos posible. Lo único que recuerdo vagamente es que mi padrastro se casó con mi madre cuando yo tenía 6 años, y salieron durante un año antes de eso, así que Henry era el único padre que conocía. Él era un ejemplo de lo que debería ser un hombre de verdad. La boda se llevó a cabo sin problemas. Tavi era verdaderamente la mujer más hermosa de la habitación. Cuando la vi, todas mis dudas se desvanecieron. Sabía que había tomado la mejor decisión. Le leí mis votos, leyendo cada palabra que la escuché decir, las lágrimas de felicidad brotaron de sus ojos.
cuando finalmente pude besar a mi novia, me prometí a mí mismo que nunca la dejaría ir. Y nunca lo dejé ir. A lo largo de los 4 años de mi matrimonio, mis padres han estado ahí para mí, para los dos. Nos ayudaron en nuestra primera gran pelea. Mi mamá le enseñó a Tavi a cocinar comidas de acción de gracias y mi papá siempre estuvo allí para darme consejos. Nuestro matrimonio era lo que estaba destinado a ser. Y mis padres jugaron un papel importante en eso. Traté de ser el mismo tipo de esposo para Tavi que papá fue para mamá. Su dicho favorito era que una esposa feliz hace una vida feliz. Siguió ese lema toda su vida. Él me enseñó la importancia de cuidar siempre a tu mujer. Ahora sé que todo eso era una realidad completamente absurda. Hasta hoy. Pensé que mi padre era el hombre más sabio del mundo. Hasta hoy. Traté de modelar mi matrimonio según el de él y el de mi mamá, hasta hoy lo tenía todo. Tuve una vida maravillosa con una esposa maravillosa. Mis 2 padres estaban vivos. Trabajé codo a codo con mi padre, dueño de una cadena de tiendas de informática. Nuestras tiendas reparaban computadoras, pero nuestro negocio más rentable era vender computadoras y componentes a través de Internet. La mayoría de nuestros clientes eran ávidos jugadores o personas que necesitaban computadoras de calidad. Nuestro sitio fue diseñado para ayudar al cliente a encontrar lo que necesitaba, ya fuera un gurú de la informática o alguien que estaba construyendo su primera computadora. Lo teníamos todo resuelto. ¿Realmente estaba ciego? ¿No noté todas las señales de advertencia? ¿Era la vida tan buena que los problemas eran imposibles? Cuando miré por encima del borde del acantilado, no vi nada más que oscuridad directamente debajo de mí. Las tenues luces de la ciudad parpadeaban y bailaban en la distancia, pero debajo de mis pies solo había nada. Sin respuestas, sin escapatoria de la aplastante realización a la que me enfrentaba. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podría continuar la relación sabiendo que todo sobre lo que se construyó era una mentira? Hoy por la tarde. Me encantan los domingos. Mis semanas giraban en torno a ellos. La mayoría de la gente vive los sábados, pero no creo que esas personas estén casadas. Mis sábados eran para Tavi. Hice todo lo que pude por ella en esos días. Listas de tareas agradables, citas nocturnas, viajes de compras para poder dar mi opinión varonil y una tarjeta de crédito. Lo que ella necesitara, yo estaba allí para ella. Pero el domingo era el día más sagrado, y no me refiero a la iglesia. Podía hacer lo que quisiera el domingo. Fue una especie de regla no escrita que simplemente encajó. Tavi entendió esto, aunque inconscientemente, por lo que generalmente encontraba algo que hacer. En los meses más fríos jugaba al fútbol, en verano montaba tranquilamente en Midcat. El resto del tiempo trabajaba en mi camioneta, iba al gimnasio, salía con mi mejor amigo Robbie o simplemente me sentaba en mis boxers y no hacía nada. Suena bastante fantástico, ¿no? Se suponía que este domingo sería la excepción a la regla. Papá y yo tuvimos que salir de la ciudad para reunirnos con representantes de una empresa que acababa de adquirir uno de nuestros principales proveedores. Uno de los primeros movimientos de los compradores fue aumentar los precios de muchas de las piezas que les compramos. Esto tendría un gran impacto en nuestro margen de beneficio. Entonces mi padre organizó una reunión en una de las oficinas centrales. Me llevó con él, así como con algunas otras personas clave. Planeamos negociar y tratar de llegar a términos aceptables. Dado que teníamos una relación de larga data con la antigua empresa, esperábamos poder lograrlo. Para mí, fue una oportunidad para conocer a los otros muchachos, así como a los nuevos propietarios. En realidad, no conocía a los otros muchachos tan bien como a mi papá le hubiera gustado. La mayoría de ellos tenían su edad, así que no tenía mucho a lo que aferrarme. Además, en sus mentes, yo era solo su hijo, nada más. Desde que comencé a trabajar con mi padre, él me había estado preparando para un papel más activo. Esta fue la oportunidad perfecta para reintroducirme en ellos como una figura clave.
Por suerte, esta reunión iba a tener lugar en el peor fin de semana posible, el fin de semana del Super Bowl. Los Patriots se habían salido con la suya una vez más y quería ver a Tom Brady hacer historia con su quinto campeonato. Aunque sabía que el juego no sería tan interesante y que los Patriots simplemente derrotarían a los Falcons temprano, quería verlo. La reunión era el sábado, por lo que el plan era volar al Distrito Central el viernes, tener la reunión el sábado y volar de regreso el domingo por la mañana. Robbie siempre organizaba las mejores fiestas del Super Bowl. Sí, organizó las mejores fiestas en general. Era lo suyo. Él era el amigo divertido y yo el responsable. Esa dinámica no ha cambiado desde que estaba en la secundaria. Teníamos una larga tradición de ver juntos los grandes partidos, finales de la NBA, Super Bowls, Final Four, etc., y los dos éramos grandes fanáticos de los Patriots. Han estado en 6 Super Bowls desde que Robbie comenzó la tradición, y las 2 veces que me perdí la fiesta, perdieron. Mis amigos me culparon por esas pérdidas. Realmente lo hicieron. Si no sigues los deportes, no lo entenderás. Si lo haces, puedes sentir mi dolor. Debería haber estado allí. Ya sabes lo que dicen sobre los planes mejor trazados. Por suerte, no hubo vuelos a casa antes del partido. Todas las entradas estaban reservadas y lo único que quedaba por hacer era, por supuesto, reprogramar el partido. Eso es lo que pensé, pero los representantes de la nueva compañía tenían otros planes. Ninguna cantidad de persuasión para reprogramar ayudó. Tenían agendas ocupadas y este era el único tiempo que tenían disponible. Casualmente, eran de Dallas. Estoy seguro de que su falta de interés en el Super Bowl no tuvo nada que ver con que los Cowboys lo arruinaran. Una vez más, mi papá trató de animarme. Decidió organizar una fiesta del Super Bowl en la suite que estábamos alquilando. Fue un gesto bonito y traté de estar agradecida, pero seguía deprimida. Sin embargo, yo era un jugador de equipo. Puse una expresión varonil y comencé mi juego. Llegamos el viernes y cada uno de nosotros elaboró estrategias sobre cómo abordar la carne. Queríamos asegurarnos de estar alerta y afilados como una navaja. Al día siguiente tuvimos una reunión. Curiosamente, pasamos tanto tiempo practicando nuestro plan de juego que, sin saberlo, comenzamos a ver a los representantes como el enemigo. Estábamos preparados para jugar duro y no creímos ni una palabra de lo que dijeron. La realidad resultó ser algo anticlimática. Eran seres humanos, como nosotros. No vinieron con trajes caros y actitudes condescendientes. Fueron cálidos, educados, abiertos e incluso bromearon con nosotros. Sin embargo, cuando llegamos al punto de negociación, las cosas se pusieron serias. Les dijimos lo que queríamos. Nos dijeron lo que podían hacer. Mi padre señaló cortésmente nuestra reputación y cuánto negocio habíamos hecho con sus predecesores. Insinuó que no querían perder negocios si no podían satisfacernos. Los representantes tuvieron que ponerse al teléfono con la oficina principal y, finalmente, llegamos a una resolución favorable. Los imbéciles en Washington podrían aprender mucho de los representantes de pequeñas empresas que no están de acuerdo pero se escuchan unos a otros. Eventualmente comprometen y resuelven el problema de una manera que satisface a todos. Pero no somos políticos, ¿verdad? Si fuera fácil, cualquiera podría hacerlo, pero estoy divagando. Estábamos muy contentos con la forma en que salieron las cosas. Aunque debería haber estado aún más feliz, todavía estaba muy molesto porque me perdí la fiesta. Una verdadera fiesta. Sé que mi papá tenía buenas intenciones, pero la fiesta de Robbie siempre ha resultado genial. Sabía cómo hacer divertido un bar mitzvah. Pasar tiempo con un grupo de ancianos en una suite parecía incomparable. Además de eso, si los Pats perdieran, estaría en una mierda profunda. No es que hubiera riesgo de que perdieran, el partido probablemente habría terminado en la primera mitad, pero nunca se puede tener demasiado cuidado. Eventualmente, papá sugirió que tomara un avión a un pueblo vecino,
alquilara un automóvil y manejara el resto del camino a casa. Puede que no llegue a tiempo para el saque inicial, pero al menos podría ver la segunda mitad con un amigo. Sabes, por eso me encanta. Pude cambiar mi vuelo, después de desembolsar una buena suma a la aerolínea, por supuesto, y reservar un automóvil compacto para el viaje. Mi papá y los otros muchachos todavía querían quedarse a ver el partido en la suite. Eran maridos veteranos, ya sabes de qué tipo. Ellos han estado casados por más de una década. Aprecian el tiempo alejado de la vieja maraña y exprimen cada gramo de libertad que pueden obtener. Por eso pude llegar temprano a casa. ¿No es eso siempre lo que sucede cuando se hace algún descubrimiento importante? Malditos clichés, los odio. Al final, siempre son las pequeñas decisiones las que suman. Tal vez sea el destino o simplemente una casualidad, pero a menudo descubrimos que una pequeña desviación del camino previsto puede tener enormes consecuencias. Prácticamente creé un boom sónico con un Nissan Versa que alquilé mientras corría por la autopista. No me di cuenta de que estos autos podían ir tan rápido. Escuché el partido en la radio y no estaba contento. No feliz. El marcador era de 14-0 y los Falcons acababan de lanzar una intercepción. Tenía que llegar a tiempo. Sabía que Robbie y el resto de mis amigos maldecían el terreno por el que caminaba. Cuando llegué a la casa, había pasado casi media hora y descubrí que Tabby no estaba en casa. Esperaba sorprenderla, pero luego recordé que se suponía que ella y mi mamá pasarían este fin de semana juntas. Llamé a su celular. Ella tomó el segundo anillo y me saludó. Como de costumbre, tuvimos una conversación bastante normal. Decidí no hacerle saber que iba a venir. Pensé que si mantenía la boca cerrada, no me esperarían en la casa antes del toque de queda. Podía llegar a Robbie's antes de que comenzara la segunda mitad y luego pasar el rato con mis amigos hasta tarde, tan tarde como quisiera ayuda. Incluso podría quedarme en Robbie's por la noche, lo que me dio luz verde para beberme hasta el olvido. Con la puntuación de la forma en que estaba ahora, parecía necesario. Para cuando se dé cuenta de que ha habido un cambio de planes, si se entera, puedo hacerme el tonto y disculparme por olvidarme de avisarle. Cualquiera que lea esta historia podrá salvar su decisión. Estoy seguro de que cientos de otros hombres han hecho esto y cosas peores. Me estaba preparando para terminar la conversación. Estaba pensando en una buena estrategia de salida para ir a Robbie. Pregunté. ¿Estás con tu mamá, verdad? Supuse que sí, así que no buscaba una respuesta. Era una buena salida decírselo. Diviértete y te veo luego. Sí, estoy con mi mamá. Lo dijo con voz extraña después de algunas dudas. Por alguna razón, inmediatamente despertó mi interés. La vacilación parece extraña, y el tono de su voz indicaba una mentira. Volviéndome un poco más atento, pregunté. ¿Estás en nuestra casa o en la de mis padres? Miré alrededor de la casa vacía para ver si ella mordía el anzuelo. ¿En su casa? ¿Por qué? Preguntó ella, un poco a la defensiva. Casi suspiro de alivio porque ella no dijo en nuestra casa, pero luego noté que su tono se había vuelto agresivo. Al principio tenía curiosidad, pero ahora desconfiaba. Definitivamente algo andaba mal en ella. Fue una de esas cosas que son difíciles de describir, pero si conoces a la persona puedes sentirlo. No hay razón, solo te extraño, eso es todo lo que dije, tratando de romper la tensión. No tenía ganas de entrar en una discusión. Sabía cómo iría esta conversación e inevitablemente me llevaría a estar molesto pero a ninguna parte. ¿Tienen algo planeado? Pregunté, tratando de sonar casual. Oh, sí, nos conoces, somos gente muy fiestera, bromeó Riley. Entonces ella dijo, oye, me tengo que ir. ¿Era solo yo o ella? Me apresuraba a responder. Ok, cariño, asegúrate de usar protección si recoges a un chico extraño, te amo y hablaremos pronto. Dije antes de que termináramos la conversación.
Solíamos bromear mucho así que no le presté mucha atención. Continuó así hasta que hubo una pausa, después de lo cual ella respondió de nuevo. Yo también te quiero, Drey, adiós. Ya había agarrado mis llaves y me dirigí a la salida. ¿Por qué estaba actuando tan rara? Tenía que averiguarlo. La casa de mis padres no estaba tan lejos de la casa de Robbie, así que no pasaría por allí cuando saliera. No tenía ganas de renunciar a mi libertad, pero algo me irritaba. Tuve que arriesgarme. Llegué a la casa de mi gente y como tenía llave, entré tranquilamente. Esperaba ver a mi mamá y Tavi en la sala de estar, pero estaba vacía. Subí tranquilamente las escaleras para ver si estaban en el dormitorio viendo la televisión o algo así, y tampoco los encontré allí, pero sí encontré algo más. El dormitorio era bastante grande, así que mamá no se dio cuenta cuando abrí la puerta un poco. Ella estaba parada frente al espejo, sosteniendo un vestido frente a ella. Era un vestido de cóctel. Traté de mirar discretamente a mi esposa, pero no la vi. Una parte de mí quería dar a conocer mi presencia, pero algo andaba mal. Mi intuición me dijo que me callara un rato y esperara, lo cual hice. Acabo de observarla. Tarareó mientras miraba frente a ella. De fondo, podía escuchar el murmullo del agua en la bañera. Varios productos de belleza yacían sobre el tocador como si estuvieran siendo preparados para su uso. Para una mujer cuyo esposo estaba fuera de la ciudad, parece extraño. Mi mundo se derrumbó cuando sonó su teléfono. Miró la pantalla, sonrió y cogió el teléfono. ¿Qué pasa, Charles? Ella dijo con fingida irritación. Su voz era coqueta y juguetona. Me quedé sin aliento, sintiendo un puñetazo nauseabundo de Bernard Hopkins en el estómago. Charles era el nombre de mi padre biológico. Mi mamá nunca habló de él. Ella se negó a responder cualquier pregunta sobre él. Siempre supuse que hacía tiempo que se había ido. ¿Era este el mismo Charles? Si es así, ¿por qué estaba hablando con él y en ese tono de voz? Y si se trataba de un Charles diferente, las preguntas siguen siendo las mismas. Se puso peor. Has estado impaciente durante los 30 años que te conozco y no está mejorando. Ella dijo de nuevo en el mismo tono, respondiendo a mi pregunta y confirmando mis temores. Ya me estoy preparando. Ella escuchó por un momento y luego se rió. Dios mío, eres tan malo. No, no voy a hacer esto, ¿de acuerdo? No soy una prostituta callejera, lo sabes. Otra audición, luego una risita. Sí, pero no es tan simple para mí, al menos no siempre. Reconozco que tus encantos tienen cierto efecto en mí, pero soy una mujer casada. No es lo suficientemente fácil para ti mantener las manos quietas tal como están. Ella escuchó por otro momento, y luego su rostro se oscureció. Detente, detente ahora. Estoy casada con él, ¿de acuerdo? Tuviste tu oportunidad conmigo, y la desperdiciaste. Me dejaste. Te amé con todo lo que tenía para dar, y simplemente te alejaste. Todavía te amo, lo admito, pero soy mucho más inteligente ahora de lo que era entonces. Puede que no ame a Henry de la misma manera, pero eso no significa que lo dejaría para estar contigo. El amor no lo es todo. Aprendí eso de la manera difícil, tú me enseñaste eso. Así que no pienses que solo porque te cedo de vez en cuando, tienes una segunda oportunidad. Nos estamos divirtiendo. Eso es todo lo que somos. Si no puedes lidiar con eso, puedes irte. No tendrás que irte esta vez. En ese momento, mi corazón se hundió. Mi madre, la mujer que pensé que todas las mujeres deberían emular, había resultado ser una mentirosa. Ella era una mentirosa y una tramposa. Ella era el tipo de mujer de la que me aconsejaron que me mantuviera alejado. ¿Cómo pudo hacerle eso a mi padre?
¿Cómo podría hacerme eso después de todos estos años de sermoneada sobre cómo tratar a las mujeres y de que me dijeran que admirara a mi padre como un ejemplo de un hombre de verdad? ¿Es así como las mujeres tratan a los hombres de verdad? Tuve que enfrentarme a ella. Debería haber irrumpido en la habitación gritándole y gritándole, pero no lo hice, no pude, no importaba lo que hiciera, ella seguía siendo mi mamá. Así que me fui. Simplemente me escondí, me subí a mi auto y me fui. Conduje sin rumbo fijo durante un rato hasta que me detuve en un acantilado. ¿Qué se suponía que debía hacer? Quería mantenerme en tierra firme, hablando en sentido figurado. Quería volver a mi existencia ingenua, pero se había ido. Dicen que hay momentos que te hacen crecer. La muerte de un padre, la enfermedad grave de un ser querido o la ruptura de una relación cercana generalmente encabezan esa lista. Tuve suerte en ese sentido. Me salvé de estas tragedias, al menos por el momento, pero fue igual de malo. Este fue mi momento, mi crisis. Me sentí 10 años mayor de lo que tenía unas horas antes cuando alquilé un automóvil para conducir a casa. No podía obligarme a hacer lo que sabía que tenía que hacer. Se suponía que debía saltar. Tuve que caer hacia la muerte que me esperaba. La muerte de la que hablé no fue física. La muerte que me esperaba era la muerte de los ideales que me habían enseñado, la muerte de un niño pequeño que pensaba que sus padres eran perfectos. No sabía qué terminaría en el fondo, cómo aterrizaría o cuáles serían las consecuencias. Todo lo que sabía era que algo tenía que morir. Tuve que saltar y aceptar lo que estaba justo frente a mi cara. Tuve que decírselo a mi padre. Tenía que averiguarlo. Le haría daño y probablemente pondría furiosa a mi mamá. Curiosamente, ella no me había educado para ser un mentiroso. No iba a hacerlo solo porque ella lo fuera. Yo diría la verdad. Con mi decisión tomada, me subí a mi auto y conduje a casa. Se estaba haciendo bastante tarde, había olvidado por completo que se suponía que debía estar fuera de la ciudad y que me iba a perder el Super Bowl, lo que luego lamenté. Quienes lo vieron saben a qué me refiero. Cuando entré por la puerta, Tavi estaba en casa. Ella me miró 2 veces antes de saludarme. Cariño, pensé que volverías mañana. Ella dijo mientras me abrazaba. Lo hice, pero no salió como esperaba. Murmuré, quitándome el abrigo. Me acerqué al sofá y me senté. De repente me sentí cansada, era como si todo el mundo descansara sobre mis hombros. ¿Todo salió bien?, preguntó con preocupación en su voz, sentada a mi lado. No le respondí nada, solo negué con la cabeza. Y las lágrimas comenzaron a gotear de mis ojos. André, me estás asustando, ¿qué pasa? ¿Tu papá está bien? Todo lo que pude hacer fue sacudir la cabeza. Luego preguntó con voz temblorosa. ¿Está en casa? Estaba tan agotado que casi lo dejo pasar. Orejas. Era algo tan insignificante que uno podía ignorarlo, pero mis sentidos estaban sintonizados, incluso inconscientemente. Estaba buscando todas las pistas que había perdido a lo largo de los años. Miré a los ojos de Tavi. La vacilación en su voz cuando preguntó si mi padre estaba en casa lo decía todo, pero la mirada en sus ojos finalmente confirmó mis sospechas. Ella lo sabía. ¿Dónde has estado hoy?, pregunté bruscamente, cambiando abruptamente toda mi apariencia. La voz arrugada fue reemplazada por un tono severo, inquisitivo, quizás cuestionador. Mis ojos se entrecerraron mientras la miraba. Las lágrimas habían cesado. Todavía estaba triste, pero rápidamente me estaba enojando. Recordé nuestra conversación anterior. Ella había dicho que estaba con mi madre en su casa. Eso había sido una mentira, ¿eh? Ella preguntó. La expresión de su rostro podría haber expresado desconcierto, pero vi miedo. Esta noche. Cuando llamé, pregunté dónde estabas. Dijiste que estabas con tu mamá. ¿Te acuerdas?
Oh, sí, yo estaba con ella. Ella habló rápidamente, con los ojos saltando de un lado a otro. ¿Cuánto tiempo estuviste con ella? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuándo te fuiste? Pregunté, sin siquiera tratar de ocultar el tono acusatorio de las preguntas. Ella me miró nerviosa, escogiendo sus palabras. André, nosotros. ¿Por qué actúas así? Responde a las preguntas, Tavi. Deberían ser fáciles, André, solo responde las malditas preguntas. Grité furiosamente, saltando del sofá como si estuviera en llamas. Mis puños estaban apretados con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron rojos. Su rostro se convirtió en una máscara de miedo y terror. Ella me miró con los ojos tan abiertos que pensarías que llevaba gafas bifocales. Al principio se quedó atónita, pero luego de repente saltó del sofá y corrió a nuestra habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Me derrumbé de nuevo en el sofá cuando toda la energía desapareció de mi cuerpo. Simplemente me senté allí, dejando que la comprensión de lo que estaba sucediendo me abrumara. Enterarme de lo de mi madre fue un desastre. Saber que Tavi estaba involucrado fue aún peor. Unos 15 minutos después reapareció en la puerta de la sala. Ni siquiera la escuché acercarse. Pasos. ¿Sabes, verdad? Ella preguntó, expresando la pregunta más estúpida que jamás había escuchado. ¿Y tú también? Respondí cortésmente. No la miré, pero por el rabillo del ojo noté que asentía tristemente. Su expresión era melancólica y gotas de lágrimas corrían por su maquillaje. Entonces, ¿me lo ibas a decir o seguiste mintiendo? Pregunté con una inquietante calma. André, no es tan simple, de verdad. Me volví hacia ella, mirándola a los ojos. No es tan simple. ¿Esa es tu respuesta por mentirme? Cariño, simplemente no quería que te lastimaras. Ella es tu madre, la admiras. Sabía que te mataría. Esa excusa me cabreó. Mierda, mierda, Tavi. No estabas mintiendo solo para protegerme, estabas encubriéndola. Las lágrimas volvieron a correr por su rostro y lloró en silencio. Por lo general, sus lágrimas me conmovían, pero ahora no me importaba. No es así. Quiero decir, te mentí, pero ella trató de explicarme, sin pensar en nada. Suspiró tristemente y se quitó el pelo de la cara. Odiaba mentirte, Drey. Finalmente dijo, bajando la mirada. Suspiré y negué con la cabeza. Más tonterías, Tavi. No tuviste ningún problema en mentirme. No hay problema en absoluto. Lo hiciste de manera tan convincente que me hace preguntarme sobre qué más estabas mintiendo. El llanto cesó cuando dije eso. Se secó las mejillas mojadas y resopló, pero sus ojos se entrecerraron cuando cayeron sobre mí. ¿Qué significa eso? Preguntó con una nota de enojo en su voz, y al principio no respondí. Pude ver que estábamos en un callejón sin salida. Podría posponer esta conversación hasta que mis sentimientos fueran más estables. Quizás eso es lo que debería haber hecho. Pero ¿sabes qué? Ella fue la que me mintió. ¿Quién sabe cuántas veces ella fue la que se equivocó? Estoy cansada de ser el chivo expiatorio de las mujeres en mi vida. Estoy cansado de ser el tipo que siempre antepone sus sentimientos a los míos. Esa es la manera de papá. Mira lo que ha logrado. Nunca respondiste a mi pregunta. ¿Dónde estabas hoy? ¿Qué estás insinuando? Preguntó ella, dando un paso desafiante hacia adelante. Sus ojos se detuvieron en los míos. No estoy insinuando nada. Te estoy haciendo una pregunta, una a la que todavía no me has dado una respuesta directa. Estuve con mi mamá, si debes saberlo. Ella dijo con reproche. ¿Te importa si la llamo para confirmar tu historia? Parecía que le había dado un puñetazo en la cara. ¿Así que ahora no confías en mí?
Estaba reprimente ofendida porque no confié en ella después de atraparla en una mentira descarada. ¿De verdad? ¿Por qué debería confiar en un mentiroso? Pregunté fríamente, fríamente. Pregunté fríamente. Pregunté después de decir esas palabras. Tal ira surgió en ella que no me sorprendería que saliera vapor de sus oídos y se escucharan silbidos. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ella gritó, sus labios apretados mientras hablaba. Esperé la segunda mitad de sus palabras, pero nunca llegaron. No estaba segura de si estaba demasiado enojada para terminar o si simplemente no tenía otros planes que, ¿sabes qué? En cambio, ella solo me miró fijamente. Aún no había terminado. Hablando de ser un mentiroso, ¿alguna vez me has engañado? Ella se rió sarcásticamente, poniendo las manos en las caderas y sacudiendo la cabeza. Entonces su rostro se retorció en una sonrisa perversa. No, André, nunca te engañé. No soy una puta. Solo tu madre hace eso. Ella dijo, burlándose de mí. No hay palabras para describir la oleada de emociones que se precipitaron a través de mí. Sus palabras dieron en el blanco con precisión de francotirador. Estaba tan enojada que no podía pensar en nada inteligente que responderle. Ni siquiera pude objetar sus palabras, lo que me enfureció aún más. Ella se cruzó de brazos y sonrió, desafiándome a responder. Ella sabía que me había hecho un favor. Su comportamiento arrogante me cabreó aún más. Que te jodan, Tavi, eres un maldito mentiroso. Peor aún, mentiste para proteger a la mujer que te engaña. Si un mentiroso defiende a otro mentiroso que engaña, es lógico suponer que el primer mentiroso también está engañando. Su rostro reflejaba una mezcla de confusión y molestia, y murmuró, ¿qué con voz aguda y chillona? Lo dijo como si mis palabras fueran tan ridículas que no pudieran responderse. Déjame hacerte las cosas más fáciles. Pájaros de la misma pluma engañan juntos. No tuviste problemas para defender a un tramposo, lo que me lleva a creer que no ves ningún problema con eso. Demonios, incluso te aseguraste de que sucediera proporcionando una coartada. La única persona que haría eso es alguien a quien no le importaría hacer trampa. Tavi estaba a punto de emitir una refutación, pero cambió de opinión. En cambio, cerró los ojos y respiró hondo. André, sé que hoy ha sido un gran shock para ti, ¿entiendes? Ahora entiendo, estás diciendo cosas que no quieres decir, ¿por qué no nos vamos a la cama y suspendemos esta conversación? No quiero que digamos cosas que no podemos retractarnos. Su voz era reconfortante en un intento de tranquilizarme. Lo tomé como condescendiente. No, Tavi, no, no puedes hacer eso. Golpeé mi dedo en el aire, señalándola. Me mentiste, ¿te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de que malditamente me mentiste a mí, a tu marido rico? Me mentiste para protegerla. No lo entiendes porque nunca te he mentido. Así que no te sientes aquí y me trates con condescendencia como si fuera un niño fuera de control que necesita un descanso. Eso no es lo que estaba haciendo, André. Ella se adelantó e intentó tocarme. Me aparté de ella como si su piel estuviera hecha de ácido y pasé junto a ella. La escuché decir mi nombre y salí corriendo por la puerta, golpeándola detrás de mí. Cuando vi su silueta en el marco de la puerta, ya estaba saliendo del camino de entrada. Con un chirrido de neumáticos, se convirtió en una mota en mi espejo retrovisor. Siguiente capítulo, André, escuché algunas noticias inquietantes hoy. Estaba acostado en mi cama jugando Street Fighter 2 en mi Super Nintendo cuando mi mamá entró a mi habitación. Se paró en la puerta con las manos en las caderas y una expresión de decepción en el rostro. ¿Qué he hecho? Pregunté en un tono molesto. Revisé mentalmente la lista que hacen todos los estudiantes de secundaria cuando sus padres no saben qué delito cometieron. ¿Era hora de la boleta de calificaciones? No, no hasta dentro de un mes. ¿Olvidé lavar los platos? No lo lavé,
pero aún no hemos cenado. ¿Me reprendieron de nuevo? No, desde que me metí en problemas por una bomba fétida en el baño de mujeres, mantengo la nariz limpia. Escuché que hiciste llorar a Christina Hunt Smith el otro día. ¿Te importaría decirme de qué se trataba? Me sentí aliviado de no tener problemas reales, así que respondí descuidadamente. Oh, nada mucho. Salimos por un tiempo, pero rompí con ella. Ella empezó a llorar, eso es todo. ¿Por qué rompiste con ella? Ella preguntó. Me devané el cerebro por una respuesta decente. Por alguna razón decidí que decir Cristina no pasa el rato y Becky me prometió que algo no sería demasiado bueno. Simplemente ya no me agrada. Mamá, es hora de seguir adelante. Traté de ser amable, pero ella se agitó y comenzó a llorar. ¿Hay otra chica hablando con mi mamá sobre esto? Parecía raro. Todo lo que podía hacer era mirarla maliciosamente y decir, sí, ahora me gusta Becky. Ella me miró como si yo hubiera dicho que me gustaba Hitler. Espera un minuto, no te refieres a Becky con falda corta y top, ¿verdad? Sí. Entonces, André, ¿por qué rompiste con una linda chica como Cristina por esa chica? Porque tenemos más en común, dije en voz alta. Ella me lanzó una mirada comprensiva, luego se sentó en mi cama. André. Hizo una pausa, como si tratara de pensar en la forma correcta de decir lo que quería decir. No puedes tratar a las chicas como juguetes desechables. No estamos aquí para que juegues con ellos cuando más te convenga y luego los tires a la basura cuando aparezca uno nuevo y más brillante. Somos gente con sentimientos. Sí, mamá, pero ¿qué pasaría si tu padre me hubiera hecho eso? Ella interrumpió. ¿Qué pasaría si me hubiera echado porque otra mujer con falda corta y blusa sin mangas lo miraba fijamente? ¿Qué pasa si me hizo llorar como lo hiciste con Cristina y luego me ignoró como si no fuera nada? ¿Cómo te sentirías al respecto? Eso me silenció. La imagen de mi mamá huyendo llorando me dio una sensación de malestar estomacal. No me gustaría. Murmuré. Exacto. ¿No te alegra que sea un hombre que no trata a las mujeres de esa manera? Sí. Estuve de acuerdo aplastantemente. Ella me sonrió y cariñosamente acarició mi cabeza. Bien. Si quieres un ejemplo de cómo se debe tratar a las mujeres, mira a Henry. Hazle preguntas. Él es lo que debería ser un hombre de verdad. Cuando tratas a una mujer como a una reina, ella siempre te tratará como a un rey. Siguiente capítulo, me desperté abruptamente. El sueño, que en realidad era solo un recuerdo de la escuela secundaria, estaba ante mis ojos. ¿Por qué soñaba con mi mamá? Mi cerebro nebuloso estaba un poco confundido mientras miraba alrededor de la habitación desconocida en la que estaba acostado. Cuando mi cabeza se despejó, los recuerdos volvieron a inundarme. Después de Lev de casa anoche, me había metido en una habitación de motel. No pude llegar a la casa de Tavi. Sus numerosos intentos de llamarme solo resultaron en que desconectara el teléfono. En lugar de tratar con ella, compré un paquete de 12 cervezas y algunos perritos calientes cuestionables en la gasolinera más cercana. Luego me puse a preparar mi comida gourmet, lavándola responsablemente con la bebida que prefiera. De alguna manera, me desperté con 10 latas de cerveza vacías. Al regresar, encendí mi teléfono para ver qué hora era. Sorprendentemente fue un poco después de las 9. No es de extrañar que se perdieran alrededor de 20 llamadas y 12 mensajes de texto. Hubo algunos mensajes de su madre diciendo que Tavi había hablado con ella. Sin duda, Tavi le había informado que me había llamado la atención que era una puta y de tacones redondos. Probablemente estaba nerviosa y esperaba que no se lo dijera a mi papá. Ok, encontré una llamada perdida de mi papá. No sabía qué hacer con eso. ¿Estaba hablando con mi mamá, o solo estaba llamando para hacerme saber que llegó bien? Quería devolverle la llamada,
pero no sabía qué decirle. Quería decirle todo lo que merecía saber. Estaba segura de que mamá no le había dicho nada, incluso si él había hablado con ella, pero no podía obligarme a hacerlo. Es como matar misericordiosamente a un animal herido. Sabes que es lo correcto, pero es difícil cumplirlo. No quería destruir su mundo en absoluto. Después de todo, él me llevó al borde de la locura y ella es mi madre. ¿Cómo me sentiría si ella fuera mi esposa? Decidí aceptarlo. No lo llamé, pero hice lo siguiente. Le envié un breve mensaje de texto para ver qué tenía en mente. Decía: ven a casa. Ok. Pensando que no respondería de inmediato, salté a la ducha para eliminar el olor de un aficionado al cine sin hogar. Me sentí renovado hasta que me di cuenta de que no tenía una muda de ropa. Eso significaba que tendría que usar la misma ropa apestosa que había gastado todo el día ayer. Un vuelo de 3 horas, un viaje de 4 horas y una fiesta de lástima con 120 onzas de cerveza. Después, revisé mi mensaje para ver si había respondido y descubrí que sí. Decía: ¿dónde estás? Tavi se está volviendo loco, dice que ustedes tuvieron una pelea y se fueron. Así que realmente había hablado con ellos. Sin duda, esas mujeres mentirosas perdieron el motivo de nuestra pelea. Ahora él piensa que yo soy el malo. Eso es genial. Típico. ¿Siquiera los conocía? Todas somos mujeres mentirosas perras. Era el momento de coger el toro por los cuernos. Dejé de esquivar lo que tenía que hacer. Como dije, él tenía derecho a saberlo. Envié un último mensaje de texto antes de empacar mis cosas y salir de la habitación. Decía: encuéntrame en Tony's, pero no le digas a mamá ni a Tavi, por favor, es muy importante. No esperé a que respondiera, sabía que lo haría. Simplemente fui al mostrador a pagar la factura, me subí a mi automóvil y conduje hasta su casa. Llegó 20 minutos después que yo, ya había pedido su pizza y bebidas favoritas y estaban en la mesa unos minutos antes de que él entrara. Oye, hijo, wow, ¿pizza para desayunar? ¿Qué, estás a dieta?, murmuró, tomando asiento en la cabina. Quería responder alegremente, pero todo lo que logré hacer fue adoptar una mirada solemne. Sintió mi estado de ánimo y su sonrisa fue reemplazada por una mirada preocupada. Vamos, Drey, háblame, ¿qué está pasando? Traté de decir las palabras, pero se me atascaron en la garganta. No querían salir, querían mantener un oscuro secreto, pero no se lo permití. Mamá te engaña. Finalmente escupí. Las palabras flotaban en el aire, llenándolo de pesadez. Les tomó un momento alcanzar la conciencia. Vi la expresión confusa en su rostro reemplazada por reconocimiento. ¿Qué?, preguntó con incredulidad en su voz. No me molesté en repetirme. Sabía que no era necesario. Él me había oído. Más que eso, él me creyó. Su pregunta retórica fue solo un reflejo del hecho de que mi mensaje le había llegado. Me sentí terrible. El dolor reflejado en su rostro indicaba completa agonía. Sentí ganas de deshacer lo que acababa de decir. Quería saltar y gritar gache. Había saltado por el precipicio y ahora no había vuelta atrás. Desearía no tener que arrastrarlo conmigo. ¿Cuándo te enteraste?, preguntó, sus palabras parecían entrecortadas y su voz sonaba entrecortada. Ayer. Sacudió la cabeza con tristeza. ¿Sabes quién es? Todo lo que pude hacer fue asentir. Estaba a punto de decírselo, pero me ganó con su siguiente pregunta. ¿Fue Charles? Me quedé sin aliento. ¿Cómo lo sabes?, pregunté, completamente aturdido. Mi padre estaba inmerso en su propio mundo. Se sentó y sacudió la cabeza violentamente. Pensé que se había acabado. Pensé que eventualmente ella descargaría su ira sobre él. Esperé.
Fui paciente. Traté de ser un buen esposo. Le di la libertad. Luego golpeó el primero contra la mesa y gritó: «Ese puto papá», dije, aturdido por su abrupta respuesta. Él me miró. La expresión de su rostro era extraña, era como si estuviera ausente. Parecía sorprendido de que yo siguiera aquí. ¿Por qué sigo pagando por mis errores? ¿Por qué estaba haciendo todo bien? ¿Por qué me sigue pasando esto? Lloró, su cuerpo temblando. Aunque me estaba mirando, no creo que me estuviera hablando. Sus ojos se nublaron y parecía de alguna manera desapegado. Al instante me enojé, no con él, sino con la situación. Estaba enojada porque él pensaba que era su culpa. Estaba enojada con mi madre por hacerle esto. Estaba enojado porque debería haber sido yo quien se lo dijera. Solo estaba furioso. «Papá, no es culpa tuya», dije, tratando de comunicarme con él. Él solo sacudió la cabeza. «Sí. Es mi culpa, hijo. Todo es culpa mía. Es karma. Traté de hacerlo bien. Lo he intentado, pero siempre vuelve». «Nah. ¿De qué hablas? No entiendes nada». «Papá. ¿Qué hiciste?» Henry, hace 23 años, el monitor cardíaco sonó repetidamente. Debe haber sido una bendición. Cada pitido era una señal de que mi hija aún estaba viva. No importa lo que pareciera, ella estaba allí en algún lugar, pero en realidad no estaba allí. Su cuerpo estaba físicamente allí, realizando sus funciones diarias como si todo fuera normal. Pero nada era normal, todo casi era, su esencia se había ido, su cuerpo era solo una cáscara vacía llena de partes móviles. «Por favor, vuelve a mí. Por favor. Ya perdí a tu mamá, no puedo perderte a ti también». Lo pensé por enésima vez, apretando su mano. Lo que no daría por sentir movimiento en la mano muerta que sostenía. Honestamente, habría dado todo lo que tenía porque mi niña abriera los ojos durante 5 minutos y me mirara una vez más. Pero nada de eso importaba ahora. Se había tomado la decisión larga y difícil. Hoy era el día en que tenía que cagar. Ni siquiera. Me atreví a decirlo mientras los apasionados médicos resumían y planteaban hipótesis sobre la condición de mi hija y la probabilidad de que alguna vez se despertara. Todo sonaba tan simple y seco, tan frío, como si los mecánicos estuvieran tratando de convencerme de que costaría más reparar mi auto sin valor de lo que valía. Esa es mi hija, maldita sea. Mi pequeña niña. Ella es una persona, no un vestíbulo cálido para almacenar órganos de donantes. Quería enojarme con los médicos. Quería enojarme con las enfermeras. Incluso quería enojarme con Dios. Después de todo, Él fue quien hizo llover esa noche. Fue su culpa que un conductor ebrio estuviera en la carretera a esa hora exacta. Dejó que ese imbécil se pasara un semáforo en rojo y golpeó a mi esposa y a mi hijo. Él me los quitó. ¿Pero por qué se puso al volante esa noche? ¿Cuál era la razón por la que estaba en ese camino? ¿A dónde iba? Cállate. Ella iba a casa de su madre, se suponía que debía estar en casa contigo, pero no lo estaba, te estaba dejando. Ella te estaba dejando. Cállate. Ella te dejaba porque te atrapó. Encontró el extracto de la tarjeta de crédito que olvidaste destruir. Ella vio las facturas del motel. ¿Recuerdas el motel, verdad? Ahí es donde conociste a esa mujer. Todos los miércoles. Prácticamente le pagaste el alquiler con el dinero que ella te cobró. Tu esposa sabía que estarías allí, le pagó al empleado una llave de repuesto y se coló en la habitación. ¿Qué vio ella cuando entró? ¿Qué vio ella? Cállate al diablo. Todo esto es culpa mía. Todo. Pensé que tenía derecho a un poco de entretenimiento. Después de todo, estaba trayendo mucho dinero. Yo era el dueño de la casa.
Mi negocio comenzó a crecer. Todo encajó en su lugar. Todo era como debía ser. El único inconveniente era mi frígida esposa. Ella era una esposa maravillosa y una madre maravillosa. Ella creyó en mí cuando todos los demás dijeron que estaba loco por comenzar este negocio. Eran los 90. Bienes raíces era el lugar para estar. ¿Por qué? ¿No ir a donde entraba el dinero? Pero ella sabía que podía hacer que funcionara. Incluso cuando vivíamos en ese apartamento miserable, ella creía en mí. La amaba con todo mi corazón. Desafortunadamente, ya no la codiciaba. Para ella, el sexo era un deber que cumplía para su esposo. Estaba a la par con lavar la ropa y cocinar, y ni siquiera en primer lugar. Necesitaba una reina. Encontré uno. Ella era una escolta. La encontré a través de un anuncio en el periódico local. Esto fue antes de que Internet hiciera esas cosas mucho más fáciles. Por supuesto, ella no se anunciaba como prostituta. Tenías que conocer el idioma para descifrar el código. Mujer que busca un hombre para una relación de beneficio mutuo era exactamente la frase en el anuncio de Amber. La primera vez que la llamé estaba tan nerviosa que no sabía qué esperar. Pero terminé obteniendo lo mejor que me ha pasado en la vida. Ella era exactamente lo que quería ver en una diosa. Al principio, mi tiempo con Amber jugó con mi conciencia, pero se hizo más fácil a medida que pasaba el tiempo. Me encontré pensando en la moralidad cada vez con menos frecuencia, y se convirtió en un encuentro semanal que ansiaba. Si me perdía una semana, sentía las consecuencias. Mi estado de ánimo se agrió. Me puse irritable. Incluso lo justificé en mi cabeza. Ayudó con la culpa. Todavía pensaba que era un buen marido. La amaba a ella y a mi hija con todo lo que tenía. Los malcrié a los dos. Todo lo que querían, lo consiguieron. Solo tenía una cosa que hice, nada especial. Después de todas las cosas buenas que había hecho por mi familia, no debería haber importado mucho, pero sí importó. Ella no lo vio como un beneficio. Todo lo que vio fue traición, dolor. Por eso terminó en ese camino. Por eso murió en la mesa de operaciones. Y es por eso que me despedí de mi hija antes de que desconectaran el enchufe. André es real. Todo el cuerpo de mi padre tembló de sollozos. Lo único que podía hacer era sentarme allí y desconcertarme. Este hombre, el que me había criado, no era el hombre del que trataba la historia. Dicen que llega un día triste en la vida de todos los niños cuando aprenden que sus padres no son perfectos. Creo que sobrio es la palabra correcta. Fueron 24 horas muy aleccionadoras. Quería simpatizar con mi papá, pero todo lo que podía hacer era pensar egoístamente en cómo todos los que amaba y me importaban me habían decepcionado este fin de semana. Uno por uno, me fallaron. Pieza a pieza destrozaron mis ideas de lo que debería ser el matrimonio hasta que no quedó nada. No tenía ninguna verdad a la que aferrarme. Papá. No sé qué decir. Eso pareció molestarlo aún más. El llanto tomó un nuevo impulso y sollozó entre sus manos. Nunca había visto llorar a mi padre. Nunca. Hasta ese momento, no me había dado cuenta de qué se trataba. ¿Entonces por eso soportaste que tu mamá te engañara porque pensabas que te lo merecías? Pregunté. Es karma son. Tú y tu mamá son mi segunda oportunidad. Le debo a mi hija ser el mejor padre para ti que puedo ser y a la primera esposa de Cynthia ser un gran esposo para tu mamá. Papá, es. Hice una pausa de media palabra para ordenar mis pensamientos. Quería encontrar una forma apropiada de decir lo que quería decir, pero me di cuenta de que ya no me importaba la corrección política. Eso es una mierda. Finalmente escupí. Él me miró con sorpresa en su rostro. Nunca regañé a mis padres, pero no dejé que eso me detuviera.
¿Crees que mereces ser infiel porque eras un marido de mierda con otra mujer hace más de 20 años? Eso es una mierda, simple y llanamente. André, sigo siendo tu padre. No, papá, es tu turno de escucharme. Dije con firmeza. Su boca se cerró de golpe. Toda mi vida, tú y mamá me han estado alimentando con todo tipo de tonterías sobre cómo tratar bien a las mujeres. Bueno, trataste bien a tu mamá. No importa cómo trataste a tu primera esposa. Hiciste lo correcto con mamá. Ella no tenía derecho a engañarte. Y el hecho de que estés sentado aquí dejándola hacerlo por una maldita justicia kármica es una bofetada en la cara a todo lo que me enseñaste sobre ser hombre. Eso lo hizo pensar. Las cosas se calmaron entre nosotros, pero luego noté que me miraba con algo en los ojos. Fue respeto. No el respeto general que me dio porque me amaba, sino el respeto que un hombre tiene por otro hombre. Él asintió con una leve sonrisa en su rostro, incluso se rió un poco, se podía sentir la tristeza en él, pero aún así era una risa. No todos los días un hijo le enseña a su padre. Te refieres a además de en la cancha de baloncesto, ¿verdad? Te he llevado a la escuela muchas veces, hombre. Bromeé con una sonrisa para aligerar el estado de ánimo. Le tomó unos segundos, pero finalmente se rió de buena gana. Anciano, me llamas anciano mientras tú mismo padeces la enfermedad de Alzheimer. No hay otra explicación para que tu memoria sea tan mala. Él respondió, dándome palmaditas en el hombro. La conversación se volvió lúdica, cada uno de nosotros tratando de demostrar nuestro punto sobre quién pertenecía a la cancha. Nos sentamos así durante otros 30 minutos, comiendo nuestra comida y divirtiéndonos unos con otros. A pesar del elefante sombrío en la habitación, sabía que mi papá me estaba poniendo cara de hombre. También sabía que por dentro él se estaba muriendo, y yo también. Pero nos reímos del dolor, aunque fuera solo por un momento. Mientras caminábamos hacia nuestros autos, mi padre me detuvo. Hola André, solo quería darte las gracias. Eres un hombre del que estoy orgulloso de llamar hijo. Asentí obedientemente en respuesta a sus elogios. Gracias papá, eso significa mucho. Nos quedamos así por un minuto incómodo antes de preguntar. Entonces, ¿qué vas a hacer con mamá? Él simplemente sacudió la cabeza y exhaló ruidosamente. No lo sé, de verdad que no, mientras no te pierda, estaré bien con lo que pase. Nunca me perderás, papá, no tienes que preocuparte por eso. Tienes que hacer lo que es bueno para ti. Él extendió su mano y yo la apreté con un firme apretón de manos. Luego me atrajo hacia él para un último abrazo. Te amo, hijo, pase lo que pase, nunca olvides eso. Así es, papá, yo también. 6 meses después, llamé a la puerta de la casa de mis padres. Me refiero a la casa de mi mamá. Hubo un momento en el que simplemente habría usado mi llave y habría entrado, pero ese momento se había ido. Mi mamá y yo no nos llevábamos bien desde que le conté a mi papá sobre ella y Charles. Se sintió insultada porque no acudí a ella y al menos traté de hablar con ella antes de chasquear. La brecha se hizo aún mayor cuando mi padre solicitó el divorcio. Después de eso, ella dejó de hablarme por completo. Ella simplemente se deprimió y me culpó por sus circunstancias. Traté de que hablara conmigo. Traté de construir un puente entre nosotros. Ella rechazó todos mis intentos. Creo que lo único que quería era una disculpa mía. Ella quería una disculpa de mi parte. ¿Cómo podía ser de otra manera? Engañó y destruyó a una familia y, sin embargo, ¿es ella la que espera una disculpa? ¿Qué demonios? Por mucho que apreciara mi relación con ella, nunca me disculparía. En todo caso, debería haberse disculpado con todos. Y así vivimos en este callejón sin salida. Después de un mes de rechazo absoluto, dejé de intentarlo por completo. Cuando me di por vencido, una parte de mí murió. Después de todo, ella era mi mamá. A pesar de todo,
todavía la amaba. Yo también tenía dolor. ¿No pudo ver eso? ¿Mi relación con Tavi se deterioró dramáticamente? Vivíamos en la misma casa, pero yo era un cascarón vacío para ella. Una parte de mí probablemente la estaba castigando por el papel que había desempeñado en la ruptura de mis padres. Pude reconocer eso. Pero mucho de eso fue simple desconfianza. Mi actitud hacia las mujeres en general había empeorado drásticamente. Después de la infidelidad de mi madre, su abandono de mí y la espera de disculparse por las consecuencias de su comportamiento y mi matrimonio colapsado, dejé de apreciar al sexo opuesto. Se volvieron engañosos, malvados, manipuladores. Para mí, ellos eran el enemigo. Vi el doble rasero de nuestra sociedad como un acto de guerra. Cada vez que me enfrentaba a ellos, me enfurecían. Incluso comencé una especie de boicot. Dejé de abrirles puertas a las mujeres, dejé de ceder mi asiento si veía a una mujer parada, dejé de felicitarlas. Todo. La caballerosidad estaba muerta para mí. Lo vi como un sistema de esclavitud diseñado para convertir a los hombres en perros de lista de deseos. Nadie sintió eso más que Tavi. Ella trató de disculparse por mentirme. Ella trató de hacer las paces, pero no se lo permití. Estaba atrapado en mi universo de ira y rabia. Al igual que yo, ella renunció a tratar de acercarse, enfrentando constantemente mi abrupto rechazo. Ella ya no me saludaba cuando volvía a casa, ya no veíamos televisión juntos. Nuestra vida, una vez vibrante, continuó con soporte vital. No hubo risas, ni conversaciones profundas más que sobre facturas, ni vida, no. El único lado positivo fue que mi padre pudo mantener su negocio, que era una de sus principales preocupaciones ya que había tenido éxito antes de casarse con mi madre y su abogado era muy bueno. Lo consiguió libre y claro. Sin embargo, él tuvo que pagarle la pensión alimenticia y ella consiguió la casa. Pero en comparación con que él le diera la mitad de su negocio, era bastante tolerable. Hoy mi papá me dijo que fuera a visitar a mi mamá. Él dijo que ella me necesitaría. El papeleo final llegó hoy y él quería asegurarse de que ella estuviera bien. Fue una de esas veces que deseé ser hija única. ¿Por qué no tuve un hermano o hermana menor que hiciera esto en lugar de mí? No era que no quisiera verla, simplemente estaba cansada de que ella me rechazara. ¿Cómo podía esperar que yo fuera su cómplice en mentiras y engaños? E incluso frente a mi propio padre, sentí que hice lo correcto. Eso es lo que me enseñaron, defender lo que creo que es correcto, incluso cuando todos los demás están en contra. Pero, de nuevo, me estaban enseñando muchas cosas en las que no creían ellos mismos. ¿Por qué debería ser diferente? Pero prometí. Para ver cómo estaba, y eso me llevó a su casa después de meses de ni siquiera pasar por allí. Después de llamar por tercera vez y no recibir respuesta, contemplé Goina a casa. Pero una promesa es una promesa. Así que uso la llave y abro la puerta. Me sorprendió un poco que no se hubieran cambiado las cerraduras. Esperaba que se viera diferente. Una familia había vivido aquí una vez, mi familia. Ahora era otra cosa. Todo era igual a como lo recordaba, pero al mismo tiempo, nada era igual. La única diferencia física fue la ausencia de todas las fotos familiares. Sin embargo, ese componente faltante lo cambió todo. Convirtió esta casa en nada más que una hermosa tumba. Encontré a mamá en la sala viendo televisión. Un sobre de Manila sin abrir yacía sobre la mesa de café frente a ella. No entré y me senté en el sofá. Me paré en la puerta y grité. Mamá, soy yo, André. Ella no reconoció mi presencia. Ella simplemente se sentó en el sofá, ignorándome como si yo fuera un fantasma que no podía ver ni oír. Mamá, sé que puedes oírme. Finalmente, se volvió para mirarme. Todavía había ira salpicada en sus ojos, pero en su mayoría estaban llenos de tristeza. Después de un momento, volvió a mirar la televisión.
¿Qué quieres, André? Preguntó con voz indiferente. Vine a verte para asegurarme de que estás bien. Dije, tratando de contener mis emociones. Estoy bien. Ella respondió con voz sin vida. I'm fine es una frase que significa algo completamente diferente cuando la dice una mujer en ese tono de voz. No significa que esté bien, en realidad significa retroceder. En el evento, estaba casi listo para darme la vuelta y alejarme, pero no lo hice. Surgieron meses de reticencia, y todo se fusionó en una bola de no me importa. ¿Sabes qué, mamá? Eres una verdadera perra. Eso llamó su atención. Se volvió hacia mí, arrugando la nariz como un toro enfurecido. ¿Cómo te atreves a hablarme así? No retrocedí. Oh, ¿ahora quieres hablar conmigo? ¿Es eso lo que tengo que hacer para que me reconozcas? Ella saltó del sofá y corrió hacia mí. Soy tu madre, muchacho. Yo te traje a este mundo, no al revés. Ni siquiera te atrevas a pensar que puedes venir a mi casa y hablarme así. ¿Me oyes? Ella gruñó, señalándome con el dedo repetidamente. Me mantuve firme. Esta fue la primera conversación que tuvimos en meses, y no iba a quejarme y dejar que se estancara. Si eres mi madre, entonces actúa en consecuencia. Soy tu hijo y me tratas peor que a un extraño en la calle. Sus ojos aún estaban llenos de ira. Eres mi hijo. Pero eso no te impidió apuñalarme por la espalda. Te apuñalé por la espalda. ¿Qué hay de lo que me hiciste? Hecho a ti. Hecho a ti. Crece, André. Eso fue entre tu padre y yo. No tuviste nada que ver con eso. Arruinaste a mi familia, mamá. Además de eso, me robaste los cimientos de mi matrimonio. Esto tiene todo que ver conmigo. Basta, André. No, mamá. ¿No te das cuenta de lo que me has hecho? Todo lo que me enseñaste fue una mentira. ¿Recuerdas todo? Me dijiste que si trataba a una mujer como a una reina, ella me trataría a mí como a un rey, recuerda. Por primera vez en años, guardó silencio. Aproveché esta oportunidad para decirle lo que desesperadamente quería decirle. Desde que todo esto comenzó cuando era pequeña, siempre me dijiste que mirara a mi padre como un ejemplo de cómo se debería tratar a las mujeres. Baso la idea misma del papel de un hombre en una relación en eso. Según tú, se suponía que debías tratar a tu papá como el rey de reyes, pero fuiste y te divertiste con un hombre que te trataba como basura. ¿Qué me dice eso sobre el matrimonio, Para su crédito, las lágrimas comenzaron a gotear. Ella no comenzó a inventar tonterías racionalistas para torcer la situación y victimizarse. Ella no empezó a considerarme un chivo expiatorio por su situación. Ella simplemente se quedó allí y lloró en silencio. Luego, de repente, pasó junto a mí y corrió escaleras arriba. Me quedé allí unos minutos escuchando sonidos que pudieran decirme qué estaba haciendo, pero la casa era grande, así que no capté nada. Después de 1 o 2 minutos de silencio, fui a buscarla. La encontré en el dormitorio. Ella estaba acostada boca abajo. Le temblaban los hombros y lloraba. Mami, vete André, la escuché decir. Mami, por favor háblame, te lo supliqué. Ella continuó llorando. Me quedé en silencio desesperado y la vi llorar. Quería consolarla, pero al mismo tiempo quería que sufriera. Cuando me di cuenta de que ella no me iba a dejar entrar, negué con la cabeza y me giré para Liv. En ese momento escuché sus palabras. No te vayas. Ella suplicó con voz temblorosa en un susurro apenas audible. Estaba tan silencioso que pensé que no la había escuchado correctamente hasta que dijo, por favor, no te vayas. Me acerqué a la cama y me senté junto a su cuerpo prostático. Mientras ella sollozaba, le acaricié suavemente la espalda tratando de calmarla. Lloró en su almohada durante al menos 1 hora.
Me quedé a su lado, tocándola para hacerle saber que estaba allí para ella. Incluso cuando el hambre me agarraba el estómago, me quedaba cerca. Cuando se levantó, hablamos de verdad. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? Finalmente hice la pregunta que me atormentaba todos los días. Ella sacudió la cabeza tristemente. Porque nunca dejé de amar a Charles. Me atrajo tanto que no pude deshacerme de él, incluso después de todo lo que me hizo. ¿Pero no amabas a tu padre? Ella me miró por un momento, luego negó con la cabeza tristemente de nuevo. Sí y no. Amaba a tu padre, lo amaba, lo creas o no, pero nunca estuve enamorada de él. No lo amaba como amaba a Charles. Sé que quieres escuchar algo más, pero tengo que decirte la verdad. Creo que podría haberme enamorado completamente de él si lo hubiera conocido primero, pero no lo hice. Entonces, ¿por qué te casaste con él? Exhaló ruidosamente y apartó una nueva lágrima que rodó por su rostro. Por tu culpa, Henry te amaba, André. Desde el momento en que te vio, te amó. Los dos se sintieron atraídos instantáneamente el uno por el otro, además de que él fue amable conmigo. Salimos durante unos meses cuando me di cuenta de que no podía amarlo de la manera que se merecía. Casi rompí con él un par de veces, pero cada vez estaba lista para dejarlo ir. Los vi a los dos juntos. No podía obligarme a romper con él. ¿Entonces te casaste con él? Ella asintió con tristeza cuando él hizo la pregunta. No podía decir que no, solo esperaba eventualmente enamorarme de él como lo hice con Charles. ¿Cuánto tiempo lo engañaste, madre? Ella suspiró y bajó los ojos. No lo sé. Unos años, al menos físicamente. Y no fue para siempre. Fue algo de una vez por todas mientras estabas en casa. Yo era una buena esposa. Cuidé de mi esposo. Le fui fiel. Le hice el amor cuando él quiso y traté de no molestarlo con demasiada frecuencia. Y luego, poco después de que te fuiste a la universidad, vi a Charles en el supermercado. Fue como una broma cruel del destino. Estaba con otra mujer. Caminaban por el pasillo comprando tacos o algo así. Él tenía su brazo alrededor de sus hombros y le susurraba algo al oído. Cuando la escuché reír a carcajadas, comencé a ponerme celosa. Ella estalló en carcajadas sardónicas. Gracioso, ¿no? Estaba celosa de un hombre que no había visto en más de 15 años. Hizo una pausa, mirando a la pared. No agregué nada ni siquiera cuando ella dejó de hablar. Este era su programa, sus recuerdos, necesitaba saber qué pasó y no quería detener su flujo. Cuando me vio, hablamos un minuto. Después de todo, no era nada especial, él estaba con otra mujer. Pero pude sentir la chispa entre nosotros. Me atravesó el estómago e hizo revolotear mariposas. Fue entonces cuando me di cuenta de que todavía lo amaba. Ese hombre egoísta. Hizo una pausa de nuevo, las lágrimas corrían por su rostro de nuevo, pero yo seguía sin decir nada. Solo esperé a que ella comenzara a decírmelo de nuevo. Entonces empezó a llamarme. Ni siquiera sé cómo consiguió mi número de teléfono, pero de alguna manera lo logró y me invitó a almorzar. Dijo que quería disculparse por la forma en que rompió conmigo, así que fui a almorzar con él. No me acosté con él ese día, pero no pasó mucho tiempo antes de que cruzara esa línea. ¿Te sentiste culpable? Sí, lo hice, todo el tiempo. La primera vez ni siquiera pude mirar a Henry. Después de que lo hice, estaba tan avergonzada que ni siquiera podía estar cerca de él. Después de unos días, lo superé. Colmé de amor a Henry y le dije a Charles que debería dejarme en paz. Yo era una mujer casada y él tuvo que aceptar el hecho de que estaba distanciada. ¿Y cómo volvió todo? Ella sonrió levemente de nostalgia. Charles nunca supo aceptar un no por respuesta.
Me persiguió y me desgastó durante meses hasta que cedí de nuevo. Así es como lo mantuvimos en marcha. Nos acalorábamos, me sentía culpable y le pedía que retrocediera, y él me perseguía implacablemente hasta que cedí de nuevo. Se convirtió en lo nuestro. ¿Valió la pena? Le pregunté, su rostro se oscureció. Fue el peor error de mi vida. Ella respondió simplemente. No sabía cómo me sentía en ese momento. La ira y la decepción definitivamente estaban presentes, pero por alguna razón sentí pena por ella. Tenía un largo y solitario camino por delante. Quién sabe, tal vez el karma incluso volvería a ella como le sucedió a Henry. Definitivamente se lo merecía, pero darme cuenta de que se lo merecía no suavizó mi simpatía. Después de todo lo dicho y hecho, ella seguía siendo mi madre. Ningún hijo decente puede dejar de simpatizar con su madre cuando ella sufre, ya sea que ella misma se haya causado el problema o no. ¿Alguna vez preguntó por mí? Pregunté. Sé que fue egoísta, pero era otra pregunta que me atormentaba. Ni siquiera sabía por qué me importaba. Mi padre Henry fue y sigue siendo un padre maravilloso. Yo no lo hice. Necesitaba o quería a alguien más, pero aún así había una sensación de rechazo. Saber que el hombre que me creó se fue tan fácilmente y nunca quiso tener nada que ver conmigo dejó un vacío que ninguna cantidad de odio podría llenar. Y descubrir que todavía estaba buscando una relación con mi madre o como se llamara durante los últimos años fue otra bofetada. Él la quería a ella, pero no a mí. Fue doloroso. No quería tener nada que ver con él, pero mentiría si dijera que sería bueno que al menos me reconociera. Ella me miró con simpatía esta vez. Un poco reí. Ella respondió, sabiendo que eso no era lo que quería escuchar. Él preguntó qué estaba pasando en tu vida cuando nos conocimos y le mostré fotos tuyas en la boda. Le conté sobre tu esposa y lo bien que estabas, pero él realmente no quería verte. Él solo estaba haciendo una pequeña charla y no pude luchar contra la sensación de náuseas que burbujeaba profundamente en mi estómago. Amaba a mi madre, pero al mismo tiempo me disgustaba. La idea de que ella pusiera en peligro su matrimonio por este hombre que había rechazado sin corazón a su único hijo me enfureció de nuevo. El mero hecho de que ella sintiera algo por este chico me mantuvo en vilo. Luché contra las ganas de arremeter contra ella de nuevo. Nos sentamos en su cama en silencio por unos momentos, luego ella extendió la mano y tomó mi hombro. Drey, sé que estás enojado conmigo. Sé que te decepcioné y probablemente me metí con tu cabeza al darte consejos que no seguí. Realmente lo siento por eso, lo que hice fue egoísta e hiriente y desearía poder recuperarlo todo. Solo asentí con la cabeza en señal de acuerdo. No podía mirarla, así que mi mirada se posó en la cama. Ella me tomó la barbilla y levantó la cabeza para que yo la mirara. Entonces ella me miró severamente a los ojos. Sé que soy la última persona que debería darte un consejo, lo sé, pero siento que tengo que decirte esto antes de que repitas los errores que cometieron tus padres. ¿Qué errores cometió con su esposa? Estallé en una risa sardónica. Te refieres al que me mintió para cubrirte, ¿verdad? Sí, ella te mintió. Ella no tenía razón, pero yo fui quien la puso en esa posición. Se enteró de Charles y de mí por error. Un día ella entró justo cuando Charles se iba. ¿Te acostaste con él en la cama de papá? Pregunté incrédulo, alzando la voz considerablemente. Ella sacudió la cabeza vigorosamente. No, no, hijo. Sabía que Henry estaba fuera de la ciudad e intentó hacerle una visita sorpresa. No le dejaría llegar tan lejos. Él lo intentó, pero yo no quería hacerlo en la casa. Cuando me di cuenta de que iba a seguir avanzando, le di el visto bueno y le dije que tenía que irse. Cuando se fue, nos besamos. Fue entonces cuando Tabby nos vio. Le rogué que no te lo dijera. Le hice una promesa. Ella dijo que mantendría mi secreto pero que no le gustaba.
Ella me convenció de pensar en lo que estaba haciendo y terminar con eso. Lo dejaste entrar a la casa de papá de todos modos. Puede que no te hayas acostado con él, pero aún así fue irrespetuoso. Yo sé. Como dije, si hubiera podido cambiar algo, lo habría hecho. Dijo en tono de disculpa. Me sacudí la decepción en mi mamá y pregunté. Entonces, ¿cómo pasó Tabby de no estar emocionado por eso a cubrirte? Rompí con Charles después de que Tabby nos atrapara. Fue una llamada de atención. Me mantuve alejado de él por un tiempo. Durante ese tiempo Tabby y yo crecimos unidos. Fue entonces cuando Clemente se convirtió en mi hija. Supongo que una gran parte de mí estaba agradecida por ella y eso me hizo amarla aún más. Pero para ese fin de semana cuando tú y tu papá se fueron de la ciudad, Charles y yo habíamos reavivado nuestra relación. Se suponía que iba a pasar el fin de semana con Tabby. Ella y yo íbamos a hacernos manicuras y pedicuras y a pasar un fin de semana entero de chicas. Pero entonces Charles llamó y dijo que tenía entradas para un nuevo ballet que se estaba llevando a cabo en la ciudad. Traté de cancelar con Tabby, pero ella estaba decepcionada y seguía preguntando por qué. Ella dijo que estaba ansiosa por la despedida de soltera ya que seguía insistiendo en que tenía que ser honesta con ella y decirle la verdad. Nunca le pedí que te mintiera, pero creo que lo hizo porque sabías que tenía que estar conmigo. Ella no quería que le preguntaras por qué se canceló. Eso todavía no la absuelve de culpa. Dije. Por alguna extraña razón, también me preguntaba qué tipo de hombre lleva a una mujer al ballet el domingo del Super Bowl. Alguien que quiere echar un polvo, ese es quien. Lo sé, Drey, pero ¿no crees que ya ha sufrido lo suficiente? ¿No crees que ella se arrepiente? ¿Cuánto tiempo más tendrá que vivir en el purgatorio? Salté de la cama. No se trata de hacerla sufrir. No confío en ella. Ella me mintió para protegerte. Tus pequeñas relaciones adúlteras eran más preciosas para ella que para mí. Su promesa a ti triunfó sobre su juramento a mí. ¿Por qué debería confiar en ella? Ella asintió pensativa. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué aún no te has divorciado de ella? Si no puedes confiar en ella, debes deshacerte de ella y seguir adelante con tu vida. Eso me detuvo en seco. No importa qué. Nunca había considerado seriamente dejar Tabby. Lo que mamá dijo a continuación envió una flecha directamente a mi corazón. Digo esto porque te garantizo que si sigues tratándola así, ella te dejará. Ahora mismo. Se arrepiente de lo que hizo. Ella quiere desesperadamente reparar tu relación, pero cuanto más tiempo sigas alejándola, menos dolor habrá. Y cuanto menos dolor, más fácil será para ella sin ti. No querrás despertarte el día en que ella deje de llorar por ti. Entonces se dará cuenta de que está mejor sola que miserable contigo. Confía en mí, hijo, ella te dejará ese día y no habrá vuelta atrás. Mientras conducía a casa, pensé en lo que mamá había dicho. Sí, estaba enojado con Tabby. No confiaba en ella, aunque sabía en el fondo que ella no me había engañado. Pero ella estaba encubriendo a una tramposa, y fue muy difícil para mí entender eso. Pero también sabía que definitivamente no quería destruir mi matrimonio. Debajo de toda esa ira, la amaba. No sabía qué hacer. No podía decidirme a confiar en ella. No podía dejar de lado el hecho de que ella era capaz de guardar secretos que podrían lastimarme. Cuando sabes que una persona es capaz de algo, es difícil esperar menos de ella si la situación lo requiere. Al llegar a casa, me senté en la acera durante unos 20 minutos. Todavía no estaba lista para entrar a la casa. No podía mirar a los ojos de Tabby. Una vez más estaba de pie al borde de un precipicio. Si lo piensas bien, de eso se trata el amor y la confianza. Es como saltar de un acantilado, tienes que confiar en que hay algo en el fondo para evitar que te caigas, de lo contrario, solo te quedará mirar desesperado mientras caes hacia un final inevitable lleno de dolor y muerte.
Quería saltar, tenía muchas ganas, pero no podía, ya no estaba 100% segura de que hubiera algo allí abajo que me protegiera. De la nada, la voz de mi padre vino a mí, algo así como un vago recuerdo de una de las muchas lecciones que me había enseñado. Hijo, cuando un hombre se enfrenta a una tarea aparentemente imposible, hace una de dos cosas. Él huye de eso o trata de descubrir cómo hacerlo. La respuesta no siempre le llega de inmediato. A veces, lo único que puede hacer es dar el primer paso y luchar hasta que la respuesta llegue por sí sola. Si no pelea, nunca podrá ganar. La única pregunta que tenía que responder era esta. ¿Valía la pena luchar por mi matrimonio? Sí lo fue. Amaba a Tavi. A diferencia del matrimonio de mis padres, Tavi y yo nos amábamos. Nos elegimos el uno al otro sin condiciones ni agendas ocultas, así que respiré hondo, puse un pie delante del otro y salí de la cornisa. Cuando entré a la casa, ella estaba sentada en el sofá leyendo un libro. Ella levantó la vista para saludarme y luego continuó leyendo. En lugar de living a la otra habitación como lo había hecho antes, entré y me senté a su lado. Ella me miró de nuevo, esta vez con sorpresa en su rostro. Tavi, tenemos que hablar. Al instante se tensó y sus ojos se llenaron de lágrimas. Me desconcertó, pero me dominé y seguí hablando. Quiero que vayamos a terapia. Hemos estado en una guerra fría durante demasiado tiempo y tenemos que hacer algo antes de volvernos como mis padres. Exhaló intermitentemente y aspiró una gran cantidad de aire. ¿Quieres decir que no lo eres? Oh, Dios mío, André, pensé. Con esas palabras, ella cayó en mis brazos y me envolvió con sus brazos. Podía sentirla temblando, llorando en mi hombro. De repente, la razón de su extraña reacción se hizo evidente. ¿Pensaste que te iba a dejar? No, Tavi, no. Eso la hizo llorar aún más fuerte. Por favor, Drei, lo siento mucho, no debería haberte mentido. Le acaricié la espalda. Lo sé, pero todavía tenemos mucho que superar además de mentir. Tengo que confiar en ti para que las cosas funcionen para nosotros, pero en este momento no lo hago, y quiero hacerlo. Realmente quiero, pero no puedo, no son solo las mentiras, también se trata de por qué lo hiciste. Ella me soltó y dio un paso atrás para mirarme. No lo entiendo. Me mentiste para ayudar a mi madre a engañarte. Creo que eso dice varias cosas. Primero, no te importa hacer trampa siempre y cuando lo haga una mujer. Me dijiste muchas veces que si alguna vez te engañaba, me cortarías las pelotas. Y sin embargo, no te opusiste a que mi madre engañara a mi padre. En segundo lugar, demuestra que no tienes respeto por mí ni por mis sentimientos. Te importaba más ayudar a mi madre a cubrir sus huellas que cómo me afectaría a mí. Esos son dos grandes obstáculos a superar. Ella asintió tristemente. Entiendo que no lo hice conscientemente, pero entiendo cómo podrías pensar eso. Pero nunca, nunca te engañaría. No importa lo que pienses de mí. Me importa que sepas. Eso. Pensé por un momento que no me gustaba lo que había hecho. Más que eso, lo odiaba. Pero eventualmente me admití a mí mismo que debe ser difícil para ella. Ella estaba en una situación difícil. Sí, debería habérmelo dicho, pero me doy cuenta de que no fue fácil y no pensé que realmente estuviera engañando. Sé que le dije que tiene sentido que solo alguien que apruebe hacer trampa cubra al tramposo. Pero también me di cuenta de que tal vez alguien que no sabe cómo manejar una situación difícil y tiene miedo de ser el catalizador de la ruptura de una familia podría hacer lo que ella hizo. Bueno, hablaremos de eso en consejería. Como dije, todavía tenemos mucho que resolver, pero estoy dispuesto a trabajar en ello si tú lo estás. Ella me dio otro abrazo. Quiero trabajar tanto en esto. Bebé. Te quiero mucho, André. Eres el mejor hombre que conozco. Epílogo 1 año después. Traté de contenerme, lo intenté con todas mis fuerzas,
pero no pude, la ira se apoderó de mí. Él estaba allí, a 20 pies de distancia de mí, riendo, sonriendo, molestándome con cada respiración que tomaba. ¿Por qué había salido ileso? ¿Por qué, después de causar tanto dolor, debería concedérsele la libertad del karma? Sé que mi padre querría que me fuera. Sé que él me diría que me olvidara de eso. Prácticamente podía escuchar su voz sonando en mi cabeza como un mantra. Pero no podía olvidarlo. Simplemente no pude, así que me acerqué a él. Pensé que lo hice con bastante calma, pero quienes lo presenciaron dijeron que parecía que estaba ansioso por pelear. Otros dijeron que no vieron nada de eso. Solo quería asustarlo un poco, hacerle mirar por encima del hombro por la noche. Lo que no esperaba era que dijera algo que me hiciera chasquearme con él y convertirme en Hulk. Oye, te conozco, eres mi hijo, ¿verdad? No recuerdo haberle pegado la primera vez. Ni siquiera recuerdo la segunda vez. Solo recuerdo a 3 muchachos alejándolo de mí mientras él gemía en el suelo. Esperaba que el árbitro fuera indulgente. Conmigo. Nunca antes había tenido problemas con la ley. Yo era un gran trabajador. Yo era un hombre casado y tenía un bebé en camino. Sí, Tavi estaba embarazada. Pensé que saldría con una ligera palmada en la muñeca. Después de todo, solo era culpable de sacar la basura. Pero tuve suerte. Por un lado, parece que mi mamá y mi papá finalmente hicieron algo juntos. Visitaron a Charles en el hospital. Papá le pidió a mi mamá que le trajera café y cuando ella se fuera, hablara con Charles. Papá sugirió que retirara los cargos en mi contra. Le dijo que había puesto la otra mejilla cuando Charles entretenía a su esposa, pero que no podía hacerlo cuando su hijo estaba en la línea. Luego, el padre se inclinó para que su boca estuviera al lado de la oreja de Charles y susurró algo que hizo que los ojos de Charles se agrandaran y apareciera una expresión de miedo en su rostro. Cuando su madre regresó con el café, su padre le dio unas palmaditas en el pecho a Charles como si fueran 2 amigos. Pero había algo muy hostil en sus ojos. Eran fríos como la piedra, casi malvados. Afortunadamente, Charles decidió no presentar cargos en mi contra. Dijo que no podía hacerle eso a su propio hijo. Su favor no conocía límites, pero el fiscal decidió presentar cargos de todos modos. Sin embargo, incluso sin su cooperación, las cosas no salieron bien. Diferentes declaraciones de testigos hicieron imposible probar que se trataba de algo más que una pelea entre 2 hombres. Al final, el caso no fue lo suficientemente convincente como para continuar. Apenas tuvo tiempo de alejar a los verdaderos culpables y involucrarse en un enfrentamiento de padre e hijo no valió la pena. A veces el karma funciona en ambos sentidos. Mis padres nunca volvieron a estar juntos, pero dejaron atrás la mayor parte del dolor. Mi papá dejó de odiar a mi mamá después de un tiempo y mi mamá pudo perdonarse a sí misma. Incluso pudieron estar en la misma habitación cuando llegó mi nieta. Ninguno de los dos se volvió a casar. Creo que ambos estaban muy cansados de la relación. Cada uno se casó con el otro para corregir errores pasados y ahora no sentían la necesidad de seguir ese camino nuevamente. Tavi y yo fuimos a terapia. Encontramos a una mujer maravillosa llamada Bethany Carter, y ella nos ayudó mucho. Me tomó un tiempo superar la desconfianza que tenía por Tavi. También tuve que luchar contra la necesidad de redirigir la ira y la frustración que sentía hacia mi madre hacia ella. Por difícil que fuera, nunca dejamos de luchar por nuestro matrimonio. Hubo días buenos y días malos. Después de un tiempo, los días malos disminuyeron. Nos dimos cuenta de que todo lo que estábamos pasando conducía a una mejor comunicación entre nosotros. Resulta que cuando saltas de un acantilado figurativo, las cosas cambian. Algunas cosas se destruyen y otras simplemente se dañan. Sin embargo, aquellas cosas que son verdaderamente indestructibles sobreviven a la caída. El fin. Gracias por mirar, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete a mi canal y mira el próximo video.